6. Tonight we're going to be in Matthew 6. Mateo capítulo 6, Matthew 6, verse 22. comenzando en el versículo 22. Bendecimos a todos que se están conectando. We bless all those that are going to connect. Siempre deseamos We always desire que la palabra de Dios sea revelada a cada persona that the Word of God be revealed to every person para entender to understand la voluntad de Dios para nuestras vidas. the will of God for our lives. Amén. Shalom a cada uno de ustedes. Shalom to each and every one of you. Amén. Estamos en el último día de panes y levadura. We're in the last day of unleavened bread. Amén. Una cosa que voy a recalcar Something I want to repeat es que Yeshua era maestro de Torah. is that Yeshua was a teacher of Torah. Amén. Muy importante de entender esto. It's very important to understand this. Yeshua, Cristo, era maestro de Torah. Yeshua Christ was a teacher of Torah, Y él demostró and he demonstrated el ejemplo the example en cómo vivir en la voluntad del Padre. in how to live in the will of the Father. Él nunca se salió de la autoridad. He never came out of the authority. Él nunca habló de sus propias cuentas. He never spoke of his own account. Él siempre habló lo que fue indicado de hablar. He only spoke what he was indicated to speak. Amén. Por eso cuando una persona dice, That's why when a person says, y se oye y se debe de decir, and they should say it, nosotros debemos de vivir una vida como lo vivió Cristo. we should live a life like Christ lived. Amén. Pero cuando uno lee las escrituras, But when one reads the scripture, la verdad es que muchos no lo viven. in reality, many don't live it. Y piensan que está viviendo una vida. And they think they're living a life. In English is Christ-like. Amen. No sé cómo se dice en español. Christ-like. We got to live Christ-like. Tenemos que vivir como Cristo. Pero si ponemos atención a la vida de Cristo If we put attention to the life of Christ y las palabras de Cristo, and the words of Christ, muchos estamos fuera de orden many of us are out of order por no saber for not knowing la verdad de las Escrituras. the truth of the scripture. Hemos sido moldeados We have been molded por creencias y tradiciones del hombre by beliefs of man and traditions of men. Y Cristo vino a traer corrección. and Christ came to bring correction. Por lo tanto, Therefore, cada parábola, every parable toda parábola que Cristo enseña that Christ teaches es para traer corrección is to bring correction de la mala interpretación of the wrong interpretation de la Torah. of Torah. Una vez más, Once again, las parábolas de Cristo the parables of Christ es para traer corrección is to bring correction a la mala interpretación to the bad interpretation de la Torah, of Torah, de las Escrituras. of the scriptures. Cristo revela los misterios del reino. Christ reveals the mysteries of the kingdom. Y esta revelación es para nosotros, And these revelations are for us, para aquellos que tienen el deseo de aprender, for those that have the desire to learn, aquellos que desean la voluntad de Dios para sus vidas. those that desire the will of God for their lives. Y cuando uno recibe esta revelación, los misterios de esta And revelación, when one receives the mysteries of this revelation, esa persona va a adquirir sabiduría, that person's going to acquire wisdom, también va a recibir they're also going to receive el poder por medio del Espíritu the Santo power through the Holy Spirit, para que la vida sea so transformada. that the life will be transformed. Amén. Una vida transformada de acuerdo a la voluntad de Dios, A life transformed according to the will of God, no de acuerdo a una tradición o a la voluntad del hombre. not through tradition or a will of man. Es increíble. It's incredible. Sigo compartiendo esto porque es verdad. I continue to share this because it's true. Hay personas que han venido a mi vida personal. Esto es
lo que yo he vivido, There's people that have come to my life, and this is what I have lived. que yo estoy equivocado That I'm in error en como yo creo, in how I believe, en enseñando la Torah, in teaching Torah, en enseñando las fiestas bíblicas. in teaching the biblical feast. Y ya sé por dónde vienen. And I know why they're coming. Y luego comienzan a compartir escrituras. And then they begin to share scriptures. Las escrituras que yo ya conozco. The scriptures that I already know they're Y he aprendido que son mal interpretadas. and I have learned that they are misinterpreted. Y cuando ellos me dicen, ya no tienes que obedecer la Torah. And when they say you don't have to obey Torah, Ya no estamos bajo la Torah. we're no longer under Torah. Pero luego después de una conversación, Then after a conversation, me entregan un libro they give me a book que ellos escribieron that they wrote, y me dicen, este libro te va a ayudar. and they say this book is going to help you. Y yo recibo el libro que ellos escribieron And I received the book they wrote, y me dice, va a ser una bendición para ti. and they tell me it's going to be a blessing for you. Y luego abro el libro y le pregunto, I open the book and I ask them, ¿aquí hay instrucciones para ayudarme? is there instructions here to help me? Dijo, sí, hay instrucciones. Yo apunté instrucciones para ayudarte en tu caminar. I put instructions there to help you in your walk. So, mi pregunta entonces es, So my question is then, entonces las instrucciones de Dios no es suficiente para mí, so then the instructions of God are not suffice for me, pero tus instrucciones sí son. but your instructions are? Y se quedó pensativo. And they were thinking. Vamos a seguir aprendiendo. Let's continue learning. Esta parábola, This parable, la lámpara del ojo bueno y el ojo maligno, of the lamp of the body of the eye. of the good eye and the evil eye. Amen. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones Let us prepare our hearts para aprender de lo que Cristo enseña. to receive what Christ is teaching. La fundación de la Torah The foundation of Torah es de nosotros aprender en cómo amar a Dios is for us to learn how to love God y cómo amarnos unos a los and otros. how to love one another. Esa es la fundación de la Torah. That's the foundation of Torah. Y en los tiempos que Cristo está enseñando, In the times that Christ is teaching, todo ha sido mal enseñado. everything was wrong taught. Amén. It was Falsely false- taught. Amén. falsely taught. Todavía sucede eso en el día de hoy. That still happens in the day of today. Vamos a leer versículo 22. Verse 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. The lamp of the body is the eye. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Therefore, if your eye is good, your whole body will be full of light. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in your darkness, how great is that darkness? Esto es una parábola que tenemos que analizar. This is a parable that we have to analyze. Y Cristo menciona el ojo bueno And Christ mentions the good eye y el ojo maligno, and the bad eye. the evil eye. Amén. El ojo bueno The good eye y el ojo maligno. and the evil eye. Tenemos que nosotros entender We need to understand las interpretaciones the interpretation de estos dos. of these two. Hay algo muy importante que tenemos que aprender. There's something very important that we need to understand. Y lo que significa el ojo bueno And what it signifies for the good eye y el ojo maligno. and the evil eye. Amén. ¿Qué en verdad significa el ojo bueno?
what does it truly signify, the good eye y el ojo maligno. and the evil eye? Pero para poder entender esta parábola, But to understand this parable, tenemos que entender lo que dice antes y lo que dice we después. need to understand what it says before and after. So, vamos a regresar porque hay tres enseñanzas que voy a dar en esta parábola So there's three teachings I'm going to give in this parable, but we're going to go to que the Cristo menciona. the word Christ mentions. That Christ mentions these three teachings, estas tres enseñanzas. El primero es tesoros en el cielo. The first one is treasures in heaven. La segunda es lámpara del ojo bueno y el ojo maligno. And second one is the lamp of the good eye and the evil eye. Y la tercera es Dios y riquezas. And the third is God and riches. Amén. Vamos al versículo 19. Let us go to verse 19. Versículo 19 dice: Verse 19 says, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Do not lay up for yourselves treasures on the earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. For where your treasure is, there your heart will be also. So aquí en estos versículos, Here in these verses, aquí menciona dos diferentes de tesoros. it mentions two types of treasures. Tesoros en la tierra Treasures on the earth y tesoros en el cielo. and treasures in the heavens. Y Cristo, fíjase muy bien lo que Él está enseñando. In Christ, look closely what he's teaching. Él dice, lo más importante que debe de ser para nosotros, He's saying what is more important for us what should be more important for us, son los tesoros del cielo, are the treasures in heaven, no los tesoros de esta tierra. not the treasures of this world. Amén. Cristo Christ, está diciendo, he is saying, los tesoros del cielo the treasures from heaven, son mejores they're better que los tesoros de esta tierra. than the treasures on this earth. Muchas personas son movidos por los tesoros de esta tierra. Many people are moved by the treasures of this earth. Y Cristo está diciendo, And Christ is saying, esas cosas son temporal, those things are temporary. se van a echar a perder, They're gonna waste away. te lo pueden quitar. They can take it. Y cuando te lo quitan, And when they take it, déjame lo pongo de esta manera. let me put it this way. Si nuestro tesoro If our treasure son las cosas de esta tierra, is of the things of this earth, cuando es removido, when it's removed, también el gozo de nosotros es removido. also the joy of Pero us. cuando nuestro tesoro But when our treasure son de las cosas del is cielo, in the things of heaven, lo que podemos perder en esta tierra what we can lose on this earth, no remueve nuestro gozo, it doesn't remove our joy. pero seguiremos hacia adelante. But we will continue forward. Y tenemos que aprender entonces And we need to learn then, qué son los tesoros del what cielo, are the treasures of heaven? qué es lo que Cristo desea que nosotros What is it that Christ desires that us, tengamos en nuestros corazones. for us to have in our heart? Porque Él dice, donde está tu tesoro, Because he says, where your treasure ahí is, está tu corazón. there your heart is. ¿Y qué es el Shema? ¿Qué es la oración? What is the prayer, Shema? Amar a Adonai, To tu love Elohim, Adonai, Elohim, con todo tu corazón. with all your heart. Interesante que Cristo está hablando así y enseñando.
interesting that Christ is speaking like that and teaching. Y todavía esta parábola, And- esto nos debe de hablar a And nosotros still this parable should talk to us, speak y to hablar us, al mundo. and speak to the world. Que si Dios no está en nuestro corazón, That if Christ is not in our heart, si el tesoro del cielo no es nuestra fundación, if the treasure of heaven is not our foundation, estamos en problemas. we're in trouble. Estamos frágil We're fragile de ser tomados to be taken a Egipto una vez más. to Egypt once again. Todo lo que el hombre valora Everything that man values, va a controlar su corazón. it will control his heart. Lo que una persona valora, What a person values, eso es lo que va a controlar su corazón. that is what's going to control their heart. Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word of God says, sobre todo, above all, guarda tu corazón, guard your heart, porque de ahí mana la vida. Because that's where you're going to make decisions of your life. Los tesoros del cielo, the treasures of heaven, a contrario de los tesoros del mundo, contrary to the treasures of the world, son eternos. they're eternal. Los tesoros del cielo The treasures of heaven, son incorruptibles, they're incorruptible. son permanentes They're permanent. y son atados, And they're bound a la voluntad de Dios. to the will of God. Amen. Son permanentes, They're permanent. son incorruptibles They're incorruptible. y son atados And they're bound a la voluntad de Dios. to the will of God. Y la voluntad de Dios And the will of God está conectado con qué? is connected with what? Aquí donde muchos they don't like this, no le gusta. Cuando uno es atado a la voluntad de Dios, When one is bound to the will of God, ahí se va a requerir there it will require obediencia. obedience. El otro día hablando con mi esposa, The other day, speaking to my wife, Cristo dice que va a soltar unas palabras Christ says he's going to release some words en el día de juicio. in the day of judgment. Hay unos que van a escuchar estas palabras. There's some that are going to hear these words. Apartados de mí, Apart from me, no os conozco, I don't know you, hacedores doers of lawlessness. de maldad. Pero otros van a escuchar, But others are going to hear, entrar a tu reposo, enter your rest, buen siervo. good servant. Y un siervo And a servant no nomás sirve de una afirmación mental, he doesn't only serve in a mental state. mental affirmation. There you go. A servant doesn't serve with mental affirmation. Por ejemplo, For example, yo tengo una afirmación I have an affirmation que estoy salvo that I'm saved por medio de Cristo through Christ, y no hago nada and I don't do nothing porque tengo afirmación. because I have affirmation. ¿Estoy sirviendo en el reino? Am I serving in the kingdom? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Am I doing the will of God? Simplemente con afirmación Simply with affirmation de que soy salvo. that I'm saved, Pero un siervo but a servant, va a su amo, goes to his master, a su Señor, his Lord, y el Señor da instrucciones, and the Lord gives instructions. y el siervo obedece esas And the instrucciones. servant obeys those instructions. Un siervo Servant, Un siervo a servant es obediente is obedient a su Señor. to his Lord.
La obediencia a la voluntad de Dios. The obedience to the will of God. Mira esto es muy importante. Look at this. This is very important. Cuando uno es atado a la voluntad de Dios, When one is bound to the will of God, la obediencia a la voluntad de Dios the obedience to the will of God, me propone it places me a servirte a ti to serve you con el amor de Dios. with the love of God. That's what obedience to the will of God does. Amen. Es lo que la obediencia a Dios hace, que yo sea movido con compasión That I be moved with compassion para servirte a to ti, serve you, para servir a las to almas serve the souls con el amor de Dios. with the love of God. Ayudar a aquellos en necesidad To help those in need y poner de mi parte and put my part en lo que yo pueda hacer. in what I'm able to do. Yo no soy Dios, I'm not God, pero puedo demostrar de mi parte, but I can demonstrate on my behalf in my part, the love of God, el amor de Dios. La palabra tesoro en griego significa, the word treasure in Greek signifies riqueza. riches, Pero la palabra tesoro en hebreo but the word treasure in Hebrew, significa de gran valor. it signifies great value. En griego, riquezas. In Greek, riches. En hebreo, In Hebrew, gran valor. great value. No siempre se refiere a cosas materiales. It doesn't necessarily refer to materialistic things. Cuando se habla de tesoro When we speak of treasure en el reino de Dios, in the kingdom of God, en la cultura del reino de Dios, in the culture of the kingdom of God, lo que es tesoro, what treasure is, lo que es gran valor, what is great value, se refiere a la perspectiva de Dios mismo. It is talking about the perception of what God sees as great value. De lo que Dios mira como gran valor. Él no miró a nosotros He saw us como gran valor. like great value. Acuérdase la parábola Remember the parable del tesoro perdido. of the lost treasure. Él entregó todo He gave it all para ese tesoro. for that treasure. Gran valor. Great value. Que derramó su sangre That he shed his blood por nosotros. for us. Cristo Christ, enseña este principio he teaches this principle que se encuentra en las Escrituras. that is found in Scripture. La pregunta que podemos hacer: The question that we can ask, ¿cuáles tesoros debo de poseer yo? what treasures am I supposed to possess? Vamos a profeta Isaías. Let us go to Isaiah. Los tesoros espirituales The spiritual treasure que nosotros debemos de poseer. that we should possess. Porque cuando nosotros poseemos estos tesoros, Because when we possess these treasures, nos alinea nuestra vida it lines up our life con la voluntad de Dios. with the will of God. Dice Isaías 33:6, Isaiah 33:6, beginning in verse 6. Esto ya lo hemos leído We have read this y before, lo quiero recalcar otra and vez. I just want to repeat again. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría, Wisdom and knowledge will be stability in your times. la sabiduría es la palabra de Dios. Wisdom is the word of God. La ciencia The knowledge es discernimiento is discernment y la revelación and que revelation recibimos de la palabra de that Dios. we receive from the word of God. Una vez más, Once again, sabiduría wisdom es la palabra de is Dios the word of God. y la ciencia
And the knowledge es discernimiento is discernment y la revelación and que revelation nosotros recibimos that we receive en la palabra de Dios. in the Word of God. Abundancia de salvación. Abundance of salvation. Esto se está refiriendo This is referring que to nosotros vamos a experimentar that we're going to experience la manifestación de esta the palabra. manifestation of that word. Cuando nosotros recibimos salvación, When we receive salvation, nosotros estamos recibiendo la manifestación we're receiving the de manifestation una palabra que Dios ha of soltado a word that God has released upon our lives. Amén. Otra vez. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría, palabra de Dios, y la ciencia, revelación y abundancia de salvación, la manifestación de su palabra. Y el temor, and fear. se habla de reverencia o el honor. And it speaks of honor or reverence. A Adonai será tu tesoro. To Adonai is your treasure, His treasure. his treasure. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría Wisdom and knowledge will be stability y in la your ciencia times, y abundancia de salvación. Y el temor de Adonai será su tesoro. and the strength of salvation and the fear of Adonai is his treasure. Estos son tesoros para So nosotros. these are treasures for us. Sabiduría, Wisdom, conocimiento, knowledge, salvación salvation, y temor a Adonai. and fear to Adonai. Cuando nosotros recibimos este tesoro, When we receive this treasure, vamos a hacer decisiones sabios. we're going to make wise decisions. Uno no puede hacer una decisión One cannot make a decision. how do you say foolish in Spanish? Una decisión tonta. Así no se puede decir. No se oye tan bien. It doesn't sound good. It is what it is. It is what it is, my brother said. What was the word? Foolish. Terco. I don't know. No se puede hacer una decisión equivocado. You cannot make a wrong decision si uno tiene la sabiduría de la palabra de Dios. If one has the wisdom of the Word of God. Necio. Necio. Amen. Thank you, sis. No, uno no puede hacer una decisión necia One can't make a foolish decision si uno tiene el tesoro, la sabiduría de Dios. if one has the wisdom and the treasure of God. Eso nos lleva That takes a us la revelación de la voluntad de Dios. to revelation, to the will of God. El profeta Isaías Prophet Isaiah, está indicando los tesoros de nosotros he is indicating that our treasure, no son materiales, they're not materialistic, pero son but espirituales, they're spiritual, que tienen valor alta, that have high value, que nos ayuda a tener honor a Dios. that helps us to have honor to God. Temor a Dios Reverence or fear of God, implica algo profundo. it implicates something deep. Se implica de un compromiso It indicates of a commitment de ser fiel a un pacto, to be faithful to a covenant, de ser obediente to be obedient, y establecer and to establish su palabra His word como fundación en nuestras vidas. like a foundation in our lives. Eso es poderoso. That is powerful. El temor de Adonai The fear of Adonai, implica una profunda honra, it implicates a deep foundation honor, de compromiso, of commitment, de pacto, of covenant, de obediencia, of obedience, que establece una fundación that establishes a foundation con la palabra de Dios. with the word of God. Proverbios 16:16. Proverbs 16:16. Acuérdase lo que significa la palabra proverbios. Remember what the word Proverbs mean. La palabra proverbios también significa parábolas.
The word Proverbs also signifies parables. Amen. Yeah. Proverbios 16, versículo, comenzando en versículo 16. Proverbs 16, beginning in verse 16. La parábola también va a indicar The parable is also going to indicate el tesoro del cielo. the treasure of heaven. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. How much better to get wisdom than gold. Acuérdase, Cristo está enseñando en Mateo, Remember, Christ is teaching in Matthew, donde está tu corazón where your heart is, o donde está tu tesoro, or where your treasure is, ahí está tu corazón. there your heart is. Y Él está enseñando And he's teaching de acuerdo al Tanakh, according to a Tanakh lo que está escrito. of what is written. Y dice aquí, And it says, mejor es adquirir sabiduría how much better to get wisdom than gold? que oro preciado. Than gold. Y adquirir inteligencia, revelación, And to get understanding revelation, vale más que la plata. And understand, be chosen rather than silver. 17. El camino de los rectos the highway of the upright se aparta del mal. is to depart from evil. Ahora, ¿qué hemos aprendido lo que significa la palabra mal? And so what did we learn that the word evil mean? ¿Qué significa la palabra mal? What does the word evil mean? Yeah, it has something to do with the world. So the world, it has what with God? Has no what with God? Covenant. No covenant. So evil means disobedience. Mal significa desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Disobedience to what? A la palabra de Dios. To the word of God. ¿Ok? So el camino So the way, the highway de los rectos of the upright se aparta is to depart del mal. from evil. Eso es algo interesante de pensar. That is something interesting to think. Que nos podemos apartar de la desobediencia. That we can apart Separate from from evil. And how do we separate ourselves from evil? ¿Cómo nos separamos de la maldad? Depart ourselves. How do we depart ourselves from evil? Submit to God through what? His word, which is obedience. Amen. Sometamos a la palabra de Dios, que es obediencia. So cuando obedecemos, So when we obey, this is beautiful. We got to know this. Tenemos que saber esto. Cuando obedecemos, when we obey, nos estamos apartando we are setting apart del mal. from evil. The upright. What is an upright person? An obedient person. It gives us a key is to depart from evil. Amen. De separarse, apartar del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. He who keeps his ways preserves his soul. You preserve your soul. Pablo habla de esto también. Paul speaks of this also. You got to continue your life. Once saved, always saved is a false doctrine. Una vez salvo y siempre salvo es una doctrina falsa. Si desobedecemos, If we disobey, we lose our souls. Perdemos nuestra alma. Pero uno que sigue en obediencia, but if one uno sigue caminando en la voluntad de Dios, one continues to walk in the will of God, they preserve their soul, persevere, guarda su alma. Ese es el tesoro del cielo. that is the treasure of heaven. Cristo está enseñando Christ is teaching. el tesoro del cielo The treasure of heaven
es mejor is better que el tesoro de esta tierra. than the treasure of this world. ¿De qué gana uno What does one gain de ganar el mundo to gain the world si pierde su alma? if you lose your soul? Este es un principio importante de la Torá, This is a principle, very important principle of Torah, que el verdadero tesoro that the true treasure que nosotros debemos de valorar that we should value, no se consiste en las cosas de este mundo, it doesn't consist of the things of this world, pero se consiste but it consists de sabiduría, of wisdom, inteligencia knowledge que se encuentra en las Escrituras. that is found in the scripture. Sabiduría Wisdom y inteligencia and knowledge, son dos cosas it's two things que Dios entrega a sus hijos. that God gives his children. Por eso Salomón That's why Solomon, nos entrega una revelación he gives us a revelation que cuando él pide, that when he asks, él pidió sabiduría, he asks for wisdom porque es tesoro del cielo, because it's treasure in heaven. es treasure of heaven. Estos dos deben de ser valiosos para nosotros también. These two things should be valuable for us also. Nos equipa It equips us para nosotros caminar en la verdad to walk in the truth, de la palabra de in Dios, the word of God, de poder tener la habilidad to have the ability, y por medio del Espíritu Santo and through the Holy Spirit, tener el poder have the power de caminar en la voluntad de la palabra de Dios. to walk in the will of God, the word of God. Esto también es mencionado en el capítulo 8 de Proverbios, This is also mentioned in Proverbs 8, comenzando en el versículo 10. starting in verse 10. Proverbios capítulo 8, versículo 10 al 11. Proverbs 8, 10, and 11. Dice así: It says this. recibí mi enseñanza. Receive my instructions. Se está refiriendo a los mandamientos de Dios. It's referring to the commandments of God, Y no plata, and not silver, refiriéndose a las cosas del mundo. referring to the things of the world, Y ciencia antes que el oro escogido. and knowledge rather than choice gold. Otra vez las dos cosas, sabiduría y inteligencia. Once again, wisdom and knowledge. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. For wisdom is better than rubies, Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. and all things one may desire cannot be compared to her. Cannot be compared. No se puede comparar a la revelación que podemos encontrar en la palabra de Dios. Of the revelation that we're able to find in the Word of God. Knowledge, conocimiento específicamente, Specifically, conociendo las instrucciones de Dios, knowing the instructions of God debe de establecer en nosotros it should establish within us un deseo a desire de recibir más conocimiento, to receive more wisdom, more knowledge, more knowledge, de poner en práctica, to place in practice. nos ayuda a madurar, It helps us to grow. to mature. Grow can be also used, but I like mature, madurar. En el conteo del Homer, The counting the of Homer. Homer, is a process of maturity, es un proceso de madurez. Es gaining wisdom and knowledge, es recibiendo sabiduría y conocimiento. Este tesoro debe de ser deseado por nosotros. This treasure should be desired by us.
Ahora, los tesoros de este mundo, And so now the treasures of this world, no estamos diciendo que son mal. we're not saying that they're bad. Estamos diciendo que son mal We're saying that they're bad cuando toman el control del corazón. when they take control of the heart. Es lo que Cristo está enseñando. This is what Christ is teaching. El reino debe de tomar control del corazón, The kingdom should take control of the heart, no el tesoro de este mundo, not the treasure of this no las world, cosas de este mundo. not the things of this world. Si es así, If it's that way, hemos quebrado el primer mandamiento. we have already broken the first commandment. Hemos puesto algo We have placed something antes que Dios. before God. Y cuando uno pone cualquier cosa antes que Dios, And when one puts whatever thing before God, esa cosa es nuestro Dios. that thing is our God. Que Dios nos revele That God revealed to y el us, Espíritu Santo nos ayude and the Holy Spirit help us para alinearnos to line us up en la voluntad de Dios. in the will of God. La palabra también está escrito The word is also written que hay un tesoro especial that there's a special treasure que nosotros recibimos directamente de Dios. that we receive directly from God. Deuteronomio 28. Let us go to Deuteronomy 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Comenzando en el versículo 12. Starting in verse 12. Mira lo que Dios hace directamente. Look what God does directly. Y te abrirá Adonai su buen tesoro, Adonai will open to you his good treasure, el cielo, the heavens, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. to give the rain to your land at its season. This is revelation. Esto es revelación. ¿De qué somos nosotros compuestos? What are we made of? The dirt. And God says, y Dios dice, And God says, yo mandaré lluvia. I will send rain. Lo que tú necesitas What you need en el momento que lo in the necesitas, moment that you need it, yo lo voy a enviar. I'm going to give it to you. Yo voy a abrir ese es tesoro que yo voy a dar. That is the treasure I'm going to give to you. In its time. In the right time. En el tiempo correcto. Para bendecir toda obra de tus manos. To bless all the work of your hands. Your obedience is not in vain. Nuestra obediencia no es en vano. Amen. Amen. Nuestro compromiso no es en vano. Our commitment is not in vain. Nuestra fidelidad a Dios no es en Our vano. faithfulness to God is not in vain. A pesar de todo lo que viene en contra de nosotros, That regardless of whatever comes, toda la all crítica, the criticism, toda la murmuración, all the murmuring, hay un Dios que there dice, is a God that says, yo soltaré I will release sobre tu vida over your life una lluvia, un compromiso, un tesoro, a treasure, because you have remained, porque tú has permanecido. Thank you, Lord. El remanente The remnant no será will avergonzado. not be shamed. Te pondrá Adonai, Adonai, versículo 13. verse 13. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Elohim que yo te ordeno hoy,
para que los guardes y los cumplas. And Adonai will make you the head and not the tail, and you shall be above only and not beneath. If you heed the commands of Adonai your God, which I command you today, and be careful to observe them. And keep them. Amen. Hay muchas personas que poseen muchas riquezas, There's many people that have a lot of riches, pero no tienen shalom, but they don't have shalom, paz. peace. Tienen tanta riqueza, They have so much riches, pero no tienen paz. but they have no peace. En la sociedad In society, hay diferentes niveles there's different levels de economía financiera, in financial economy. de todos los niveles. Of all the levels, ¿Cuál cree usted que es nivel donde más se quitan la vida? what level of those do you think they commit suicide? The wealthy. Las personas más ricas The richest people, son los que batallan más they're the ones that struggle more en la vida, in life. porque las riquezas están tomando control del corazón. Because the riches are taking control of their heart. And it deceives them y los engaña. Pero una persona que no tiene nada, But a person that doesn't have anything, pero tiene a Dios, but has God, lo tiene todo. they have it all. Come on. Hay que reconocer el tesoro de Dios. We have to recognize the treasure of God. Cristo dice, Christ says, pon tesoros en el cielo, place your treasure in heaven. que significa That signifies poner en orden nuestra vida, to put in order our life de obediencia, of obedience, de ser justo, to be just, de ayudar a nuestro prójimo, to help our neighbor, de entregarle honra a Adonai, to give honor to Adonai. y todo esto alinea nuestros corazones And all of this lines up our heart con el propósito del reino. with the purpose of the kingdom. ¿Por qué Cristo estaba enseñando esto en su tiempo? Why was Christ teaching this in his time? ¿Por qué esta enseñanza? Why this teaching? Otra vez la pregunta. Once again, the question. Porque en el tiempo de Cristo Because in the time of Christ, había un imperio, there was an imperial empire, que estaba controlando la región. that was controlling the region. Y aunque ese imperio, and even though that empire no está en esta región, It's not in this region, pero sí lo está but de otro nombre. it is by another name. Aquí es el imperio romano, Here it's the the Roman Empire. Aquí donde nosotros nos encontramos se llama el imperio religioso, the religious empire. Y este imperio and this empire estaba oprimiendo was oppressing al pueblo de Dios. the people of God. Imponían taxes pesadas They would put heavy taxes on them, y estaban poniendo sobre ellos and it was placing over them injusticias. unjust. La mayoría de las personas que vivían en Jerusalén, The majority of the people that lived in Jerusalem, de los judíos, of the Jews, eran personas que trabajaban con sus it manos, was people that worked with their hands. eran pescadores. They were fishers of men. Or Muchos de ellos estaban en pobreza. many of them were poor. Y este imperio, And this empire, conectado con los religiosos, connected with religion, hicieron la vida they imposible made the life impossible para aquellos que no se encontraban for those that were not able
bienestar en sus finanzas. that were not able or had good finances. Se levantó una religión A religion rose o up, se conectó la religión or religion connected con lo político. with the political. Y nosotros los conocemos, And we know them as los fariseos, the Pharisees, los the saduceos Sadducees, y los escribas. and the scribes. Ellos estaban haciendo ricos They were getting rich por abusar for abusing a aquellos que se encontraban en ignorancia. those that found themselves in ignorance. Cuando uno está, el enemigo The enemy, tomó ventaja de nosotros he took advantage of us porque éramos ignorantes because we were ignorant en lo que Dios era para nosotros. in what God was for us. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, But when we receive Christ as Savior, Él comienza a revelarse, He begins to reveal Himself. comienza a remover He ignorancia begins to remove ignorance para que el diablo ya no nos engañe so that the enemy no longer deceives us. y toma ventaja And he takes advantage de nosotros. of us. Pero si uno rechaza la revelación o la palabra de Dios, So if one rejects the word of God, ellos mismos they themselves, están decidiendo they're deciding de permanecer to remain en ignorancia. in ignorance. Come on. Y cuando una persona está en ignorancia, And when a person is in ignorance, el enemigo va a tomar ventaja. the enemy will take advantage. Y estos líderes tomaron ventaja And these leaders took advantage de las almas. of the souls. Y Cristo And Christ, los confrontó. He confronted them. Y por esto está enseñando esto. And that's why He's teaching Le them. está hablando a los He is líderes. speaking to the leaders. ¿Dónde está tu tesoro? Where is your treasure? Porque está afectando tu corazón. Because it's affecting your heart. Y cuando el corazón es afectado When the heart is affected por las cosas de este mundo of the things of this world, y no está afectado y influenciado por la palabra de Dios, it's not infected or influenced by the word of God, vas a lastimar a las almas. you're going to hurt the souls. Vas a causar más daño que bien. Yeah. You're going to cause more harm than good. Y nosotros que tenemos familias, Us that have families, es lo mismo para it's the nosotros. same for us. Nuestras familias son almas. Our families are souls. Es nuestro ministerio. It's our ministry. So, dependiendo de dónde están nuestros corazones, Depending on where our hearts are, depende si ayudamos it depends if we help o lastimamos. or if we're hurting. Come on. Hay una hermana que ha impactado nuestras vidas, There's a sister that has impacted our lives. que su vida demuestra que busca sabiduría That her life demonstrates that she seeks wisdom y inteligencia. and knowledge. Y yo oro, And I pray, oramos, we pray, Deuteronomio, Deuteronomy, que la lluvia that the rain caiga sobre de ella. fall over her. It is not in vain. No es en vano lo que esta hermana hace, what this sister does. Estos líderes These leaders por fuera from the outside demostraban una cosa, they demonstrated one thing, pero por dentro but within the inside estaba afectado. was affected, Y lo de adentro and the inside estaba lastimando was hurting las personas. the people. Lucas capítulo 16. Luke 16,
versículo 14. verse 14. Cristo dice, Christ says, te quiero enseñar la fundación de mi palabra, I want to teach you the foundation of my word, la fundación de la palabra del reino, the foundation of the word of the kingdom, el mensaje del reino the message of the kingdom es amar a Dios is to love God y amar al prójimo. and to love your neighbor. 16:14 dice, 16:14 says, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. now the Pharisees, who were lovers of money, also heard all these things, and they diverted him. They diverted him. They made fun of him. This right here, esto aquí, gives me strength, me da fortaleza. Porque los fariseos, los Pharisees, que eran amantes de las riquezas, who were lovers of money, escuchaban a Cristo They would hear Christ y se burlaban de él. and they would make fun of him. Entonces les dijo, Then he said to them, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, you are those who justify yourselves before men, pero Dios conoce tu corazón. but God knows your heart. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. For what is highly esteemed among men is abomination to the sight of God. Hay muchas personas que son muy populares, There's many people that are popular, pero fuera de la voluntad de Dios. but out of the will of God. Y aunque los hombres los exaltan, And even though men exalt them, en los ojos de Dios in the eyes of God, es abominación. it's an abomination. Los líderes The leaders, deben de ser el ejemplo, they should be the example, los modelos, the the models de enseñar la Torah. in teaching Torah, De enseñar a ayudar a las almas, to help the souls, pero estaban haciendo lo contrario, but they were doing the opposite. se estaban siendo ricos, They were getting rich tomando ventaja de los pobres, and taking advantage of the poor, de las viudas, of the widows, de los huérfanos, of the orphans, que son grupos de personas that are a group of people que la Torah misma that the Torah itself dice que nosotros debemos de guardar says we should guard y proteger. and protect. La Torah enseña esto, The Torah teaches us que debemos de guardar that we should guard a los necesitados, those that are in need, a las viudas, the widows, a los huérfanos. of the orphans. Deuteronomio 24:19. Deuteronomy 24:19. Y aquí vamos, creo que vamos a parar. And here we're going to end. We're gonna stop. We're not gonna end. We're gonna We're gonna stop because there's much more. Deuteronomio 24, comenzando en versículo 19. Deuteronomy 24:19. Mira lo que dice la Torah. Look what Torah says. Cuando sigues tu mies en tu campo
y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. When you reap a harvest in your field and you forget a sheaf in the field, you shall not go back to get it. You shall not go back to get it. No volverás. Do not go back to get it. Y hay una razón por qué. And there's a reason why. Será para el extranjero, It shall be for the stranger, para el for huérfano the fatherless, y para la viuda, and the widow. para que te bendiga, so it'll be a blessing to you. That it'll be a blessing to you. Adonai tu Elohim es toda obra de tus manos. That Adonai your God may bless you in all your work in your hands. When we take care of the widows, the orphans, the ones in need, God blesses us. Dios nos bendice a nosotros. Es un principio de la Torah. It's a principle of Torah. Y cuando una persona toma ventaja de una alma, And when a person takes advantage of a soul, especialmente de un extranjero especially of a stranger, necesitado, in need, una viuda, a widow, un huérfano, an orphan, que Dios tenga misericordia. let God have mercy. Y es bueno que sí existe misericordia And it's good that mercy exists y gracia. and grace. Y aquí es donde es la diferencia. And here is where the difference is. Yo prefiero vivir en la bendición I prefer to live in the blessing que en la misericordia. than in the mercy. Misericordia es bueno, Mercy is good, pero yo prefiero la bendición but I prefer the blessing que la misericordia. than mercy. Cuando Jonás estaba en la vientre del pez, When Jonah was in the belly of a fish, esa era misericordia. that was mercy. Many people think mercy is beautiful, but ask Jonah. Muchos dicen que la misericordia es algo hermoso, pero pregúntale a Jonás. Mis hermanos, aquí vamos a parar esta enseñanza, pero seguiremos en la próxima semana. We're going to end here, but we're going to continue We're going to next week. stop here, but we'll continue next week. Amen. Let me rephrase that. Amen. Shalom a cada uno de ustedes. Shalom.